¿Quién presentará? Muy buenos días para todos. El día de hoy vamos a presentar la actividad 3.3, caracterización de un objetivo del teorema de Tales. El grupo 4, conformado por Camila Sánchez, quienes habla Angie Paola Pinto y nuestra tutora Catalina Páez. El contenido que vamos a presentar en este día, iniciamos con los caminos de aprendizaje, las tareas prototípicas, luego las secuencias de capacidades propuestas para cada tarea prototípica, y así poder caracterizar y hacer el grafo de secuencia de capacidades del objetivo número 2. Y finalizamos con el análisis y revisión de las expectativas de aprendizaje. Bueno, entonces, para realizar la actividad 3.3 hemos elegido el objetivo de aprendizaje número 2, utilizar el teorema de Tales para determinar datos desconocidos en un planteamiento matemático y calcular distancias inaccesibles en diferentes situaciones. En la tarea prototípica 2.1, entonces tenemos el camión de bomberos. Aquí realmente la finalidad del ejercicio es encontrar el largo total de la escalera para poder rescatar aquí en medio del incendio. Entonces, encontramos 5 caminos de aprendizaje. Ahorita vamos a presentar solamente 2. Entonces, podemos evidenciar que iniciamos con la capacidad C28, C29, donde el estudiante se remite a leer el enunciado y extraer datos que se le proporcionan, sea en la representación pictórica o en la escritura. Continuamos con la capacidad 30. Aquí es necesario en esta tarea realizar una conversión de unidades, dado que tenemos una unidad dada en decámetros y todas las demás están dadas en metros. Por lo tanto, se realizaría la conversión a metros. En la capacidad C15, C36, la capacidad C15 es respecto al cálculo de datos implícitos. Y la capacidad 36 apoya la capacidad C15 al realizar la resta entre segmentos. Por ejemplo, acá, entonces al devolvernos, observamos que el camión está separado del edificio 24 metros, pero necesitamos encontrar la distancia del poste a la base del edificio. Por lo tanto, se realizaría la resta de 24, los 18 metros que salen de la conversión, y tendríamos que el camión mide 6 metros. Entonces ahí se estaría calculando ese dato implícito para poder encontrar la bifurcación que se da aquí en la capacidad C36 al elegir si se plantean proporciones con segmentos adyacentes entre sí o correspondientes entre sí. Y en adelante, los caminos de aprendizaje vuelven a encontrarse dentro de las mismas capacidades. Resalto la capacidad C9, utilizar la propiedad fundamental de las proporciones, es decir, realizar el producto entre extremos y medios. Para la tarea prototípica 2.2, centro de la ciudad, se está solicitando encontrar la distancia de la iglesia al parque y del café al árbol. Entonces, también aquí encontramos unas capacidades que son encontrar segmentos con la suma de otros dos que son adyacentes. Recordando que los segmentos adyacentes son los que son continuos entre sí. Los caminos de aprendizaje para esta tarea prototípica fueron estos de acá. También resaltamos el momento en que el estudiante decide si plantea las proporciones con segmentos correspondientes, que sería la capacidad C6. Aquí en este primer momento plantea solamente las razones, y con la capacidad C7 ya realiza la igualdad entre dos razones para plantear una proporción. La capacidad C35 y C32 son nuevas capacidades que agregamos, dado que no habíamos considerado la operación entre expresiones algebraicas. Entonces la C35 nos obliga a multiplicar expresiones algebraicas y la C22 a realizar la suma y resta de expresiones algebraicas. Una cuestión importante que queremos resaltar respecto a estas dos tareas prototípicas es lo siguiente. Mientras en la tarea prototípica 2.1 la incógnita corresponde a la medida de uno de los segmentos que queremos encontrar, en la tarea prototípica 2.2 la incógnita aparece
expresión de todos los segmentos. Quiere decir que son todos los segmentos los que están desconocidos. Entonces, para la tarea prototípica 2.1, al encontrar la incógnita, prácticamente ya se estaría encontrando la respuesta a lo que se está solicitando. Mientras en la 2.2 necesitamos luego activar capacidades de reemplazo de valores en expresiones para poder dar la solución. Realizamos entonces también la caracterización de cada camino de aprendizaje para llegar a la secuencia de capacidades de cada tarea prototípica. Como les decía, entonces resaltamos el inicio de cada uno de los caminos de aprendizaje, el momento en que se decide si se plantea proporciones entre segmentos que son adyacentes o correspondientes, y resolver operaciones de suma, resta y multiplicación con expresiones algebraicas. Esa fue la manera como agrupamos secuencias de capacidades para poder realizar el siguiente grafo, que es el correspondiente a la tarea prototípica 2.1. En la parte superior encontraríamos los dos caminos que expuse anteriormente, y resalto también en S5 es la capacidad o decisión del estudiante para elegir si utiliza notación simbólica o numérica, y colocar triángulos en posición de tales en S7, dado que no necesariamente debe ver segmentos adyacentes o correspondientes, sino al contrario, tomar los triángulos y identificarlos por separado y luego establecer la correspondencia entre sus lados. Aquí también se activarían saberes previos como la semejanza de triángulos. Y finaliza con la secuencia de capacidades S15, S16 y S18. En la secuencia de capacidades de la tarea prototípica 2.2, de la misma manera, entonces se ve la bifurcación entre S11 y S12, que sería lo mismo, elegir la posibilidad de plantear la proporción entre segmentos adyacentes o correspondientes, y aparece la secuencia de capacidades. Aquí agrupamos la capacidad de multiplicar y operar expresiones algebraicas. Finalmente, este sería el grafo de caracterización para el objetivo número 2. En la parte se conforma por el inicio cuando se aborda cada tarea prototípica en S1, y las secuencias de capacidades donde se llega después de realizar todos los caminos. Y en la parte inferior estarían ubicados los caminos de aprendizaje para la tarea prototípica 2.2, siendo la superior entonces los caminos de aprendizaje para la 2.1. Sin embargo, aquí al finalizar encontraríamos también unas bifurcaciones que estarían pues combinando esas posibles soluciones en las dos tareas prototípicas. Respecto a las modificaciones en las expectativas de aprendizaje, entonces, como les decía inicialmente, teníamos el objetivo número 2, pero teníamos dos verbos acá que pues nos indicaban como si estuviéramos realizando actividades para dos cosas diferentes. Entonces lo reformulamos de la siguiente manera: utilizar el teorema de Tales para calcular distancias en contextos matemáticos y situaciones reales. Mantenemos apuntar a las capacidades fundamentales de matematización, representación, utilización de operaciones y el contexto fenomenológico, cálculo de distancias inaccesibles. Agregamos algunos conocimientos previos referentes a la utilización de expresiones algebraicas o usar la propiedad uniforme para resolver ecuaciones. Modificamos también en las capacidades en la redacción utilizando verbos en infinitivo, y estas últimas serían las que agregamos después de realizar todo el proceso de caracterización del objetivo número 2. Las C33 y C34 las tuvimos que agregar dado que al inicio solamente consideramos plantear proporciones entre segmentos correspondientes y no adyacentes. Y finalmente las dificultades y errores y las referencias. Muchas gracias.